De banda, Blanquita parece de Holanda. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Excelente tarde desde aquí, Manta, Ecuador. Nuevamente un video nuevo para el canal de YouTube. Y chicos, me siento muy feliz, muy contento porque ya estamos planificados, ¿ok? ¿Y a qué se viene esta noticia de que estamos planificados? A que básicamente chicos, ya estoy a punto de abrir cupos en mi grupo, en mi comunidad para que ustedes puedan, en este caso, pulir la estrategia, aprender trading de manera profesional, sin tantas cosas, sin tantos conceptos y de una manera muy sencilla. Eso sí, siempre haciendo caso, yo aprendí que la persona que tiene resultado es porque en algún momento hizo caso a alguien que ya tuvo resultados y se permitió la oportunidad de aprender de alguien más. Así que chicos, nada, quiero decirles antes de empezar esta mega increíble clase que tenemos en la descripción de este video un enlace que es para que tú te puedas unir al grupo de WhatsApp y puedas ser parte de nuestra comunidad totalmente gratis. Puedes conectarte a clases, tener varios tics y nada chicos, feliz y contento. La clase de hoy día básicamente es muy sencilla, pero créeme que si tú la entiendes de manera sencilla, como te lo explico, y sin tanto confundir las cosas, vas a hacer que tu trading sea un poco más limpio. ¿A qué me refiero con esto? A que no vas a tener que usar indicadores, que líneas de tendencia, que dos altos iguales, que dos mínimos iguales, sino que te vas a basar a tu estructura y pues obviamente entenderás que lo más importante es ver hacia dónde está yendo la tendencia para que tú vayas a favor de la tendencia y nunca en contra. Así que la clase de hoy día, chicos, básicamente es una clase de estructura, ¿ok? Estructura, vamos a ver estructura hoy día, chicos. La mejor clase de estructura para que tú entiendas, obviamente, la estructura y no te confundas porque estoy seguro que muchas personas se confunden y de esa manera pues cometen errores, ¿no? Vamos a poner aquí la mejor clase de estructura. Chicos, déjenme en los comentarios un excelente comentario, ¿verdad? Si les gusta esta clase para seguir haciendo muchas más clases de alto valor. La mejor clase de estructura, chicos. Antes de eso, quiero que ustedes entiendan que básicamente la estructura es entender hacia qué lado está yendo el mercado, ¿no? Por ejemplo, de manera sencilla, no vamos a complicarlo tanto. Voy a decirles dos cosas. Primera, ¿cómo detectamos una estructura alcista? De esta manera. Cuando el mercado está yendo hacia arriba, ¿correcto? Ahora, ¿cómo detectamos una estructura bajista? Cuando el mercado está yendo hacia abajo, ¿correcto? Súper sencillo. Ahora, esa es la primera cosa que les quiero decir. Para detectar una estructura alcista, sencillo, el mercado únicamente tiene que estar subiendo, subiendo y subiendo, ¿ok? Y si es una estructura bajista, el mercado tiene que estar bajando, bajando y bajando. No lo compliquemos tanto. Si yo veo que el mercado en este momento me está dando una estructura alcista y mi punto inicial desde donde comienza esta estructura es acá abajo, ¿dónde me voy a enfocar yo verdaderamente para operar esa estructura? ¿Será en este mínimo o será en este mínimo? Perfecto. Antes de entrar antes de entrar a este segundo y más importante punto, quiero que entiendan que la estructura alcista te va dejando un mínimo, un máximo. Hasta ahí no sabemos si va a subir o va a bajar. Pero a partir de que el precio deja un mínimo más alto que este anterior, presten mucha atención, este sería el primer mínimo y este sería un mínimo que el precio está dejando. A la hora del precio dejar un nuevo máximo más alto que este anterior, nosotros empezamos a tener una estructura alcista ya confirmada. En este caso, una estructura alcista que ya está
confirmada, chicos, ¿correcto? Entonces, para detectar esa estructura de manera sencilla y operar correctamente sin cometer muchos errores, porque es cierto que ustedes en algún momento van a tener que cometer errores, como los traders profesionales a veces, que se les pasa algo por alto, pero tratan de que sus errores o su efectividad sea más alto, en este caso, que sus errores. Mínimo, máximo. Mínimo más bajo, perdón, más alto que este anterior, que sería este, ¿verdad? Entonces, al tener este mínimo más alto que este anterior, nosotros tenemos que tener un máximo más alto que este anterior. Y así sucesivamente tener un mínimo más alto que este anterior y tener nuevamente un máximo más alto que este anterior, ¿verdad? Entonces, eso es detectar una estructura alcista. Ahora, ¿cómo detecto mi fractal o mi punto para operar correctamente? Si yo veo que el precio salió desde aquí hasta aquí y todo esto fue un retroceso, o una oportunidad para que tú puedas tomar una entrada aquí y poder tener un take profit acá, pues obviamente debo detectarlo de la siguiente manera. Primero, si yo ya veo que el precio está aquí, salió acá y llegó acá y volvió a salir acá, mi punto mínimo a operar o mi fractal o desde donde tendría que tomar en cuenta las cosas para operar tendría que ser desde mi punto inicial actual. Es decir, si yo ya veo que el precio llegó aquí, tengo que tomar en cuenta esto y esperar que el precio me haga lo que es un retroceso para poder seguir y continuar con mi estructura y mi tendencia. Entonces, cada que el precio haga esto sencillo, yo lo que voy a hacer, por ejemplo, el fractal aquí en este momento a operar o mi mínimo sería este, ¿correcto? Yo no me voy a enfocar en este mínimo de acá, ni tampoco en este mínimo de acá, porque ya esos mínimos están muy lejos, o esos fractales ya están muy lejos, muy abajo. Si el precio llegase acá, a esta zona de aquí, pues obviamente tendría que empezar a bajar, y eso me daría a entender que tengo ya otra estructura, y si veo que el precio viene bajando, no voy a volver a entrar en un contratendencia, en una tendencia alcista cuando veo que el precio empezó a revertirse, ¿correcto? Entonces, mi estructura a operar de manera sencilla sería mi último mínimo, tomando en cuenta que el precio en algún momento tiene que dar un retroceso hasta esa zona. Ya saben, como les dije, las mejores entradas son por neutralización. Esperamos que el precio entre en la zona, esperamos que el precio dé una reacción, neutralice de pronto y luego empiece a formarnos una estructura alcista y nosotros tendríamos una oportunidad de esta manera para poder entrar en el mercado y salir con un excelente beneficio. Muy sencillo, chicos. Si yo veo que el precio está en una estructura bajista, yo no voy a tomar en cuenta este alto de acá y esperar que el precio haga un retroceso así, porque al hacerme un retroceso grande, de esa manera estaría formando un rompimiento y el precio daría un retroceso y seguiría rompiendo al alza. Es decir, estaríamos operando en contratendencia, lo cual no es correcto. Mi último fractal es este. Por lo tanto, mi último máximo, perdón, para operar es este. Y lo mismo acá, sucede lo mismo. Para detectar esta tendencia bajista tenemos que tener un máximo, un mínimo, un máximo más bajo que este anterior, un mínimo más bajo que este anterior, un máximo más bajo que este anterior y así sucesivamente un mínimo más bajo que este anterior. Lo mismo de acá se aplica en la estructura bajista, ¿correcto? Entonces, entendido esto, una vez que yo veo que el precio sale desde aquí y que vuelve a llegar aquí, llega hasta esta zona y vuelve a romper, yo ya no tengo que tomar en cuenta esta zona, sino al contrario, tendría que tomar mi zona actual, que sería esta, ¿verdad? Hasta donde el precio llegue. Si veo que el precio da un retroceso y a partir de aquí el precio vuelve a romper, yo ya no tendría que tomar esto, ¿correcto? Ahora lo que tendría que tomar en cuenta es este movimiento hasta aquí. Y así con este movimiento de aquí, que por ejemplo el precio llegó aquí y formó un rompimiento, yo ya no tendría que tomar en cuenta esto. Ya así ustedes vean que el precio puede llegar, no, yo tengo que tomar en cuenta mi fractal a operar en este caso. Entonces, ¿cuál sería ese fractal? Sería esta zona de aquí, la cual
sería muy sencillo. Y lo que tendrías que hacer es marcar tu máximo, marcar tu mínimo, esperar que el precio dé un excelente retroceso. En lo personal siempre les vuelvo y les repito que las mejores entradas para mí son cuando el precio llega justo a ese fractal, a esa altura, pero la neutraliza. Ya llega, tiene una reacción, luego el precio neutraliza y ahí nosotros entramos a favor de ¿qué? De toda esta tendencia bajista. Y de esa manera también tenemos una oportunidad en el mercado para, en este caso, poder sacarle un gran beneficio, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa, Yaret? Vamos a borrar todo esto. ¿Qué pasa, Yarek, si en el mercado de pronto yo marco mi mínimo y no respeta o no hay una reacción y hace lo contrario? Sencillo, chicos, presten mucha atención porque todo eso tiene su explicación. ¿Ok? Muy sencillo, chicos. La mejor clase de estructura en estos momentos, una clase muy corta que se las voy a hacer súper sencilla para que lo entiendan. Entonces, ¿qué pasa si venimos de una estructura alcista y de pronto el precio hace esto? Tendría que, en este caso, supongamos que tu último mínimo a operar sería este, o sea, tu última estructura a operar sería esto, o tu último fractal, por decirlo, sería este, hasta aquí, pero pasa que de pronto el precio llega a esta zona de aquí y forma un rompimiento. Si forma un rompimiento fuerte con cuerpo, ténganlo por seguro que lo que el precio va a hacer es llegar a esta zona de acá, tendría una reacción, manipulación, y lo que haría es cambiar la estructura. Si yo veo que el precio hace esto, yo ya no tengo que tomar en cuenta este mínimo y montarme alcista, aunque el precio llegue a la zona de acá abajo. Yo tengo que seguir mi estructura, lo que me acaba de decir aquí. Si yo veo que aquí hay un comportamiento o algo distinto, yo tengo que tomar en cuenta que el precio aquí me quiere dar un cambio de estructura, ¿ya? Obviamente, esto es importante que lo entiendan. Obviamente, cuando son estructuras o temporalidades de 1 hora, eh, ¿qué digo yo? 4 horas, 15 minutos, me explico. En un minuto también funciona, pero es más importante que esté en una temporalidad alta para que pues de esa manera sea más verídico y que tengas efectividad a la hora de poder tener una buena entrada, ¿correcto? Entonces, chicos, yo creo que es muy importante entender eso, ¿no? Si se dan cuenta, a partir de aquí, yo lo que haría es esperar que el precio regrese a mi punto inicial. Si ya veo que el precio, yo que les dije, una tendencia bajista deja un máximo y un mínimo más bajo que su mínimo anterior. Entonces, al tener un mínimo más bajo que el anterior, yo ya tengo que tomar en cuenta que mi fractal o estructura a operar sería este máximo, este mínimo, esperar el retroceso, la reacción, la manipulación o neutralización y esperar que el precio se dirija directo ¿a dónde? A mi punto mínimo. O puedo hacer algo sencillo, puedo clonar lo que fue este movimiento y clonarlo. Al final termina dando en las zonas mínimas del mínimo anterior. ¿Por qué? Porque como la entrada es por neutralización, el tamaño del impulso 1 es el mismo que el impulso 2, ¿no? Tienen la misma distancia. Entonces, chicos, aquí yo fácilmente una vez que yo tengo una reacción y veo que el precio hace esto, ya saben que en el video anterior que está subido en este canal de YouTube, del Level Trading, básicamente estamos de vuelta en este video, hablo básicamente de cómo entrar con horario y pues de esa manera que si el precio en una temporalidad de 1 hora cierra con una vela muy negativa, podemos tener más confirmaciones y de esa manera tener una entrada para poder tener un buen trade. ¿Okay? Lo mismo si es de la manera contraria. O sea, si el precio viene dando una estructura bajista, supongamos aquí, y de pronto el precio hace esto, tenía que respetar este máximo, pero
A partir de aquí, ¿qué tengo que pensar yo? Ok, yo digo, perfecto, el precio lo que hace es, me acaba de formar un rompimiento, tengo que esperar que el precio regrese a su zona mínima y yo tendría que tomar en cuenta ahora ya no esto y esto para que el precio regrese y seguir cayendo, sino todo lo contrario, tener en cuenta que este es mi mínimo y que el precio acaba de formar un máximo más alto que el anterior, lo cual me confirma que la estructura empezará a ser alcista. Tenemos que esperar aquí lo que es el famoso retroceso, esperar que el precio reaccione o esperar la neutralización y luego de eso irnos directamente hasta nuestro máximo anterior. Súper sencillo. Ahora, ya que estamos aquí en Volatility 25, vamos a verlo en el gráfico, chicos. Aquí está claro ejemplo de cómo ustedes pueden entender de una manera muy sencilla la estructura. Perfecto. Ahora vamos al gráfico. En este momento tengo este gráfico aquí. Vamos a ir viendo correctamente lo que es la estructura para que no se confunda. Recuerden que lo más importante es operar a favor de la tendencia. Cualquier persona en este caso hubiese tomado una entrada aquí esperando que el precio suba con fuerza, pero al final de todo, ¿qué fue lo que pasó primero o de dónde salió el precio? Desde acá. Se en cuenta como el precio cae, lo que está haciendo en esta ocasión es un retroceso. Vemos incluso como el precio cae aquí, llega, neutraliza esta zona y luego cae, ¿verdad? Tiene la reacción que yo les digo, llega la neutralización y miren cómo cae, ¿correcto? Ya, entonces vamos a hacerlo de la manera más sencilla y muy corto para que ustedes entiendan. Vamos a empezar desde esta zona de aquí. Este sería mi máximo y quiero que ustedes se enfoquen en esto. Miren primero cómo el precio sale de aquí, ¿verdad? Hasta acá arriba. Eso es lo que queremos mirar, ya. Olvidémonos de eso. Entonces, al llegar el precio acá, vamos a ver cómo el precio hizo su cambio de estructura, porque venía siendo alcista. Entonces, quiero que ustedes se den cuenta cómo el precio hizo su cambio de estructura, chicos. Presten mucha atención. Lo primero que nos podemos dar cuenta es que el precio en esta zona, vamos a desglosar muy correctamente para no equivocarnos y confundirnos. Como vuelvo y repito, muchas personas van a decir, pero eso ya pasó, ya el mercado está, o sea, ya graficó, es más fácil hablar de lo que pasó que de lo que va a pasar. Sí, chicos, pero si ustedes aplican esta información o ustedes mismos se ponen a verificar lo que les digo, van a decir, oye, Yaret tiene razón, y pues al final de todo terminará haciendo lo mismo, estén los gráficos o no estén. Así que, chicos pendientes. Miren, ¿qué tenemos aquí? Vemos como el precio a partir de aquí, ¿ok? Miren cómo es un poco engañoso el precio. Miren cómo a partir de aquí el precio, ¿qué hace? Tiene un rechazo, ¿verdad? Tiene un rechazo. Perfecto. A partir de este rechazo, el precio abre la siguiente vela y miren cómo la siguiente vela cae hasta esta zona de aquí. ¿Ok? Hasta el momento ahí no tenemos nada confirmado. Quiero que se den cuenta cómo el precio deja en esta zona, deja lo siguiente. Tenemos aquí máximo, mínimo, nuevo máximo y miren cómo aquí tenemos un rompimiento. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué es lo que hace el precio? Hasta el momento no tenemos nada confirmado. ¿Qué es lo que hace el precio? El precio a partir de aquí me forma lo que es una reacción por medio de esta vela. El precio llega por encima de este máximo. Ya les he dicho que por encima de los altos hay liquidez. Miren cómo el precio por encima de este alto cierra y luego miren cómo el precio da esta vela. Entonces, a partir de aquí yo empiezo a insinuar o a predecir que el precio tiene fuerza en esta zona y que este rechazo de esta mecha es por algo. Ya me empiezo a imaginar, todavía no tomo la entrada, pero
Al tener este rechazo, al tener este rompimiento y al tener esta fuerza de reacción en esta zona, ya me da confirmaciones de que puedo empezar a pensar en unas posibles compras. Estoy viendo agotamiento y pues obviamente me gustaría que el precio empiece a reversarse, ¿no? O sea, empiece a dar una reversión. Des en cuenta cómo a partir de aquí, en esta zona, el precio deja que casi dos altos, ¿no? Y miren cómo el precio, en pocas palabras, las neutraliza. Ya aquí si nos vamos a una temporalidad de 15 minutos, el precio neutralizó. Y en pocas palabras teníamos una entrada aquí, chicos. Al tener esta reacción, nosotros hubiésemos tenido una entrada justo en esta zona de aquí. ¿Ya? En todo este mechazo, en esta reacción de esta mecha, en toda esta zona, perdón, en toda esta zona de aquí, hubiésemos tenido una entrada, chicos. ¿Ok? Ahora, yo hubiese tomado una entrada. Este es mi mínimo, el mínimo anterior. Ya no me enfoco en que puede llegar aquí porque lo que yo esperaría es que el precio se lleve este mínimo. ¿Para qué? Para poder alargar mis take profits. Ya entonces quiero que se den cuenta lo que hace el precio. A partir de aquí el precio me empieza a dejar estructura. Máximo, en pocas palabras acá, ya. Supongamos que todo este es el movimiento. Pero miren cómo el precio me deja esto. ¡Pum! Uy, perdón. Miren cómo el precio deja máximo, deja mínimo, máximo, mínimo. ¿Ok? Me empezó a formar estructura bajista. Me formó un rompimiento, yo pude haber tomado una entrada en esta manera, ¿ya? Y al ver que el precio me forma rompimiento, yo doy una nueva decisión a mi trade de alargar mi stay profit para de esta manera ir tomando parciales cada que el precio va formando rompimientos hacia abajo. Aquí claramente tenía una entrada por la forma en cómo las cosas se estaban dando. Pero ahora vamos a lo que nos interesa. Aquí empezamos a marcar lo que les dije. Miren, por ejemplo, aquí tenemos nuestro mínimo, nuestro máximo, nuestro mínimo. El precio no llega a esta altura para neutralizarle y poder tomar una entrada. Perfecto, no tomamos la entrada, no tomamos esa oportunidad. Vemos cómo el precio nos deja un nuevo máximo en esta altura y miren cómo el precio da rompimiento. Ok, ¿cuál sería el máximo que yo tendría que tomar en cuenta? Súper sencillo, este. Quiero que se den cuenta lo que el precio hace. Forma rompimiento nuevamente. ¿Cuál es la zona que yo tendría que tomar en cuenta? Mi order block. ¿Ok? Y esperar neutralización. O esperar la neutralización. No siempre es necesario que entres en la neutralización de este máximo, pero sí en las neutralizaciones aquí. Por ejemplo, mira, si hubieses tomado una entrada del 50%, era una buena entrada porque tu stop loss lo hubieses puesto por encima y tu take profit hasta el mínimo anterior. Quiero que te des cuenta cómo aquí el precio entra y da una neutralización en esta mecha. Yo que les dije en el video de la estrategia, que si el precio en algún horario está cerrando su cuerpo y cierra con un cuerpo abajo rechazando arriba, es decir, de esta manera, miren cómo el precio llegó hasta acá, pero al final cerró acá. Miren esto, esto es una señal. Al yo tener esta estructura, marcar mi máximo y esto es lo que voy a operar, yo hubiese entrado aquí. Después podía haber entrado aquí de manera programada o una segunda entrada una vez que yo veía esta confirmación. Yo entraba aquí y hubiese tenido dos entradas. Una entrada, como le digo, programada y otra entrada ya un poquito fuerte una vez que me haya confirmado. Pero al final hubiese sido un buen trade. ¿Qué hubiese esperado yo? Que el precio formara un rompimiento o un mínimo más bajo que este anterior para poder dejar corriendo mi operación. ¿Ya? Miren lo que pasa aquí. El precio que hace forma rompimiento y me hubiese ido. Ahora, si vamos detrás de la estructura, quiero que se den cuenta cómo el precio aquí deja su máximo, mínimo, máximo y vuelve a formar otro mínimo. El precio llega acá, forma, en pocas palabras, este máximo de aquí, mínimo. Vemos que el precio hace esto, mínimo. Miren cómo aquí teníamos otra vez otra oportunidad, tomábamos en cuenta esta zona. Miren cómo aquí
les voy a dar un tips. Una zona que esté retesteada, o sea, que esté tocada varias veces, como una vez, dos veces, tres veces y que sea parte de tu fractal, es muy buena volver a confiar y entrar una tercera o segunda vez. Una tercera vez es muy bueno. Miren cómo aquí el precio entra en este fractal. ¿Cuál sería el mínimo, el máximo aquí? Este. ¿Cuál sería el mínimo que dejó? Este. Perfecto. Ya, entonces, como rompió esta zona, yo tomo esta zona en cuenta, máximo, mínimo, y espero retroceso. Miren que en este retroceso hubiese dado una entrada calidosa hasta el mínimo anterior, hubiese tomado esta entrada, hubiese tomado... Esa es la manera en cómo ustedes pueden surfear el precio. Miren aquí, por ejemplo, vemos que el precio hace esto, miren cómo el precio neutraliza, miren cómo esta vela llega hasta acá arriba y luego cierra acá, ¿correcto? Pero miren, sobre todo, miren esto. Una neutralización en un minuto, miren cómo coge fuerza. ¿Qué es lo que hace aquí? Forma rompimiento, el precio retrocede, miren cómo yo aquí hubiese tomado una entrada ahí, quizás no por neutralización, pero sí hubiese tomado una entrada, mínimo anterior, perfecto. Y miren cómo el precio aquí hace esto. Presten mucha atención, miren cómo el precio aquí hace esto. ¿Qué creen que hace aquí? Da un rompimiento, ¿verdad? Miren cómo el precio hace esto, da un rompimiento. A partir de aquí yo tengo que empezar ¿a qué? Empezar a comprar. Miren que aquí me empieza a dar esta estructura y luego ya llega a una zona un poco más alta, tiene su reacción y empezó nuevamente con el cambio de estructura. Entonces, en pocas palabras, ustedes, lo importante es seguir la estructura. Ok, de aquí, por ejemplo, hasta acá arriba no voy a comprar. ¿Por qué? Porque mi estructura me empezó a decir que es venta. Mi mayor fuerza es bajista. Estos son correcciones, en pocas palabras, de tu estructura. Y aquí es donde tú debes entender el secreto. Mira, si tú te das cuenta que el precio a partir de aquí forma un rompimiento, perdón, formó un rompimiento, debes tomar en cuenta que puede ser de todo este movimiento una corrección. Miren cómo el precio llega a una zona del 70%, ya saben para qué se utiliza el FIBO. Miren cómo el precio llega a una zona del 70%. Y sencillamente entra en esa zona y cae. A la hora de que el precio reacciona, miren cómo reacciona, miren cómo reacciona, miren cómo aquí entrega el descuento. En este descuento ustedes podían haber entrado de manera sencilla. Perfecto. Si no lo entendiste, chévere, no pasa nada. ¿Qué hacías? Tomabas en cuenta tu alto anterior, tu alto, tu bajo y mira cómo aquí empieza esto. Un cambio de tendencia, pero de todo este movimiento bajista, esto sería el retroceso y así sucesivamente. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, en pocas palabras, solo es entender dónde viene la estructura. Aquí es fácil. Si la estructura viene bajista, yo no voy a empezar a tomar una entrada por aquí, a querer, por ejemplo, tener un beneficio amplio hasta acá. No, claro, sí, lo puedo tener hasta zonas, por ejemplo, por aquí, zonas cercanas, pero de ahí en adelante pensar en tener un cambio de tendencia fuerte, cuando la tendencia, por ejemplo, tener un cambio de tendencia alcista fuerte, esperar bastantes compras, cuando el mercado en realidad lo que está haciendo es venir bajista, no es lo correcto, sino al contrario, tienen que pensar en esperar un buen movimiento alcista, pero como retroceso, para luego ahí sí poder montarse. Yo, por ejemplo, estoy tomando este ejemplo de aquí, miren. Yo, por ejemplo, quiero que se den cuenta que el precio, el alto anterior hubiese sido este, mínimo este, porque el precio cae con fuerza. Miren aquí como el precio, este sería su zona. Miren cómo el precio aquí llega, tiene una reacción, hace esto, cae. ¿Ok? Aquí yo no hubiese tenido un escenario eh, claro, pero ¿cuál sería mi nuevo fractal a operar? En este caso sería este, máximo, mínimo. Entonces aquí yo tendría que esperar que el precio llegue a alguna zona de todo esto, tenga una reacción y poder entrar. Vemos cómo el precio hace esto y miren cómo aquí
forma un rompimiento. ¿Se dan cuenta? Forma un rompimiento. ¿A dónde? ¿Hacia dónde? Hacia el lado que me favorece la tendencia. Miren cómo entra. ¿Y qué tenemos aquí? Un rompimiento. Si se dan cuenta, entonces yo tengo que tomar en cuenta cuál sería aquí mi fractal, este. ¿Cuál sería mi zona a operar? Esta, desde este máximo hasta este mínimo, porque ya rompió y mi tendencia dice estructura bajista. Esperamos, como les digo, order block o neutralización. Miren, chicos, ¡pum! Excelente neutralización. Vuelve a regresar a dar oportunidad. Retestean esta zona. Hay una zona importante aquí. Miren cómo el precio llega una vez, dos veces, tres, cuatro, algunas veces. Y miren cómo acá ya una vez. Miren cómo incluso aquí da esta confirmación de que el precio llega hasta acá y termina cerrando abajo. Con esto nos confirma que tiene una fuerza bajista y miren que aquí hubiésemos tomado dos entradas. Primera entrada en esta zona de aquí, stock loss encima. Segunda zona con confirmación en esta zona. Apenas cerrar esta vela de aquí, tomábamos una entrada en esa altura. Así mismo. Y hubiésemos tomado dos entradas. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros entendemos. Por ejemplo, en estos momentos tenemos esta zona de aquí y tenemos este mínimo de aquí. Ahora, yo lo que tengo que pensar aquí es esperar que el precio llegue a esta altura, aunque si se dan cuenta el precio ya neutralizó esta zona, pero yo voy a esperar que el precio llegue a esta altura, tenga una reacción, o si antes tiene una reacción, tengo que esperar el rompimiento hacia abajo, bajista, esperar que vuelva a regresar, neutralice y montarme, sea aquí o sea en alguna zona de esta altura aquí que llegue, ¿correcto? Entonces, de esa manera entendemos correctamente la estructura. Ya, de esa manera correctamente entendemos la estructura. La estructura básicamente es saber que si el precio hizo esto y todavía no formó un rompimiento, pero a partir de aquí no puede haber claramente una estructura porque no sabes si el precio en realidad todavía no ha formado el rompimiento de esto. Simplemente ha formado esto. Te puede engañar y en el siguiente movimiento puede hacer esto. Entonces, esas cosas hay que tomarlas muy en cuenta porque a veces ese rompimiento aquí que está dando hacia abajo simplemente es una neutralización en una temporalidad más alta y de esa manera el precio puede confundirte. ¿Sí me explico? Puede confundirte, por ejemplo, puede hacer esto, y en realidad lo que te está diciendo, mientras no haya formado el rompimiento de ese mínimo, puede dentro de esta estructura engañarte, dándote mínimo, máximo, mínimo más bajo, máximo más alto, mínimo más bajo, y diciéndote, ok, está empezando a formar rompimientos bajistas, vamos a vender, pero en realidad no ha formado el rompimiento de lo que sería el mínimo más importante para que en este caso confirme con más fuerza su cambio de tendencia y cuando menos te imaginas, tú empiezas a vender y el precio, ¡pum!, otra vez te confundió, te engaña. Entonces, nosotros debemos entender que los mercados lo que hacen es hacerte confundir para que tú pierdas y en este caso ganar ellos, ¿no? Ya saben cómo funcionan estos negocios, chicos. Ustedes ya deben entender que claramente el precio siempre estará haciendo cosas de esa manera. ¿Sí? Entonces, lo mismo en una tendencia bajista, chicos. En una tendencia bajista puede haber esto, puede que el precio haga esto, y no te puedes dar cuenta que el precio de pronto hizo esto y te confundió. Dices, no, pero está subiendo, ¿por qué bajó? Pero no, chicos, es sencillo. Si no supera este máximo, seguimos vendiendo. Si el precio hace esto y una vez que hace eso, forma el rompimiento, ya no tenemos que enfocarnos en este máximo, sino al contrario, tenemos que enfocarnos en este máximo. Si el precio dentro de esta estructura hace esto, no tenemos que enfocarnos en comprar, tenemos que enfocarnos en que si el precio supera este alto, tenemos que pensar en otras cosas. Si no lo hace, tenemos que seguir vendiendo, chicos, ¿correcto? No se confundan, créanme que es muy importante entender la estructura porque la estructura es básicamente la columna vertebrada del mercado. Si tú estás viendo una estructura alcista, sencillamente te vas a ir de manera alcista. Así que entenderlo correctamente, chicos, y créanme que su trading va a mejorar. Un ejercicio que en este caso les voy a recomendar es ese.
que marquen su máximo, ¿verdad? El máximo que quizás haya formado un rompimiento hacia arriba y tú dices, oh, pero va a subir, pero en realidad es un rompimiento, simplemente es una neutralización. Esas cosas quiero que tomen en cuenta, ¿no? Tomen en cuenta este máximo y ven que el precio formó rompimiento. ¿Cuál sería tu máximo? Este. Y lo marquen y esperen el retroceso a que el precio entre aquí o esperen en zonas del FIBO un 80-90% para que ustedes entren, esperen velas de confirmación como esta de aquí, estos rechazos que el precio pega y nos dan más confianza y de esa manera puedan aplicar. Sencillo. No hagan esto de que el precio llega así y hace esto y se confunden y quieren comprar después les hace esto y al final terminan al lado contrario. ¿Ya? Por ejemplo, miren, el precio ahorita aquí está haciendo esto, hace esto y miren cómo está haciendo esto y como que quiere hacer esto. Si el precio hace esto, yo no tengo que pensar en comprar hasta que el precio me haga esto. ¿Sí me explico? ¿Por qué me haga eso? Porque una vez que haga eso, el precio estaría formándome un rompimiento y a partir de ahí yo tengo que pensar en este punto mínimo, que es el que decide formar ese rompimiento y luego esperar que el precio llegue a esta zona, hay una reacción así o alguna manipulación y luego, pero una vez que me forme el rompimiento de este máximo, no de este ni tampoco de este, sino de este máximo. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, chicos, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Es una clase súper sencilla para que ustedes la puedan aplicar. Se puedan dar cuenta que sean cualquier índice que sea, ustedes siempre van a encontrar neutralizaciones, máximos y confusiones también. Así que nada, chicos, espero que les pueda ayudar, espero que este contenido, esta información, al menos pueda sumarle un punto a su análisis y nos vemos en la siguiente clase donde yo les voy a enseñar cómo hacer un análisis excelente sin tantas cosas, sin indicadores, sin tantas confusiones, sino de una manera súper sencilla, en unos pasos súper sencillos. O sea, le voy a compartir en pocas palabras una hora de mi tiempo para hacer un análisis en vivo con todos ustedes. Chicos, eso es todo. Suscríbanse al canal, denle un buen like y ya saben, si tienen alguna duda, no duden en escribirme para pues ayudarles, guiarles y también darle tips. Recuerden que el grupo de WhatsApp está en la descripción de este video, así que los espero en el grupo de WhatsApp totalmente gratis para que ustedes puedan tener de vez en cuando análisis, tips y mucho contenido sobre trading. Así que nada, chicos, me despido de mi parte. Muchísimas gracias por conectarse y esto será hasta una próxima. Con ustedes se despide Yaret Bonilla desde Level Trading Ecuador. Chao, chao.